¿qué sé de Tecate? Y dije, sé 4 cosas. Una, soy de Culiacán, Sinaloa, entonces tiene un nombre de cerveza. Es algo que sé por naturaleza. Número 2, eso es muy importante, soy músico y sé que aquí tienen una de las fábricas de las guitarras Taylor y eso es algo que todo buen músico debe saber en el mundo. Y número 3, sé que hay una panadería muy épica aquí, ¿sí? Y por eso pedí pan, entonces, no es cierto. Y número 4, lo más importante, estoy predicando en la iglesia más chila de Tecate. ¿Está de acuerdo? Reciban un abrazo bien fuerte de todo Horizonte. Cuando le platicé a mi pastor Jonathan que iba a estar aquí, me dice, espérate, ¿cuál iglesia? No, pues iglesia local ahí con Manuel. Me han invitado mucho y no tengo tiempo de ir, pero diles que voy a ir. Entonces, va a venir y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, es bien chido. No tienes idea lo difícil que es para mí salir de mi iglesia. Vas a decir, ¿por qué? Ahorita me están llegando tantas notificaciones al teléfono de gente que dice, todo está bien, no te preocupes, el servicio ya está en línea, la alabanza estuvo bien. ¿Qué horas son? Son las 10:27, ya se acabó la alabanza, sé que el pastor está subiendo y que el host también. Estoy tan acostumbrado a tener todo literalmente bajo control, aunque realmente no hago nada porque nada más superviso, que es bien raro. Le platicaba a Pastor Manuel hace rato que Pastor Jonathan me marcó ayer, estaba en Ciudad Juárez en una conferencia. Me dice, ¿qué crees? Dice, perdí el vuelo, entonces no voy a alcanzar a llegar el fin de semana. Así, güey, chido, bro. Y me dice, ármate un equipo ahí entre pastores y predica tú. Y le digo, no, yo voy a estar en Tecate, acuérdate. Es cierto. Y pues literalmente fue a armar predicaciones para el centro ayer, 3 predicadores para hoy en la mañana, 2 predicadores para uno de los campos y él se fue a Mexicali, gracias a Dios. Pero es un placer estar aquí con ustedes, me divierte y me encanta poder estar aquí. ¿Por qué no abres tu Biblia conmigo hoy a Marcos 8, versículo 1? En Horizonte tenemos ya aproximadamente un año estudiando el libro de Marcos y se me hizo buena onda de enseñar algo de lo que estamos viendo en nuestros corazones allá en Horizonte, porque es lo que está en nuestros corazones. Entonces ve conmigo a Marcos 8, versículo 1, saca tu Biblia, saca tu teléfono inteligente. ¿Quién trae Biblia? ¿Quién trae Biblia de verdad? Levántala, por favor. Esos son los verdaderos cristianos, péguense con ellos. ¿Les parece si leemos? Marcos 8, versículo 1 al 9, versión Nueva Traducción Viviente. En esos días se reunió otra gran multitud de nuevo, la gente quedó sin alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión, di conmigo, compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, pregunta Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después, los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. En ese día había unos 4,000 personas en la multitud y Jesús les envió a sus casas luego de que comieron. Vamos a orar. Jesús, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, Dios. Gracias porque tú eres un Dios fuerte, porque tú eres un Dios de milagros, Dios, porque tú eres un Dios de compasión, Dios, un Dios que siente el dolor de las personas. Yo te ruego que bendigas hoy esta iglesia, bendice nuestras palabras, bendice mis palabras, bendice tu palabra, Rey, para que todo lo que se hable hoy, Dios, llegue a los corazones más necesitados, Rey, en nombre de Jesús, amén. Hay algo muy espiritual, y repito, hay algo muy espiritual acerca de la comida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo hombre que se respeta, cuando llega una carne asada, tiene su método para prender el carbón. ¿Estás de acuerdo? Tú vas a llegar a una carne asada y vas a ver un grupo depende de la cantidad de gente, un grupo de 4 o 5 hombres alrededor del asador y todos tienen su opinión de cómo hacerlo y un cuate le pone medio tratando de prenderla. Nunca le funciona por alguna razón, entonces el que sigue le intenta y luego el que sigue, todos tienen que poner azúcar en un papel y va a prender. El más macho le echa gasolina y prende de una. Pero hay algo muy espiritual acerca de la comida. Las mujeres saben, de antaño por ejemplo, saben que el hoyo abajo de la estufa no es para guardar los sartenes, sino es para hornear pan. Literalmente mi familia no sabía hasta que mi esposa les dijo. Vamos a ver este milagro de la multiplicación de los panes y por eso traje pan, porque vamos a poner en prueba y si no se multiplican soy del diablo. Entonces tienen que multiplicarse ahorita. No es cierto. Es nada más para darles un ejemplo de una canasta con 7 panes
y este se ve muy rico. Ah, Jesús y los evangelios expresan esta multiplicación de los panes que pasó 2 veces, 6 veces en todos los evangelios. La primera vez que pasas lo escriben los 4 evangelios. La segunda vez que pasa lo escriben Marcos y Mateo, casi letra por letra. Me gusta pensar que cuando el Espíritu Santo inspira a algo que repitan vez tras vez, ese quiere decirte, hey, pon atención. Algo quiero decirte, hey, pon atención, aquí hay algo especial para ti. Y sería muy fácil decirte, ok, vamos a hablar de milagros. Sí, Dios va a multiplicar todos tus problemas económicos y los va a hacer fructificar y ya no vas a tener problemas económicos. Y venir a decirte que si tienes un carro ahora vas a tener todos. Nah. Vamos a poner algo más profundidad en la palabra. Por eso me encanta estudiar la Biblia verso a verso y vamos a empezar a ver algo específico. Voy a ver 4 puntos. Si quieres apuntarlos, se los doy de una vez. Punto número 1 se llama multitudes. Punto número 2 se llama compasión. Punto número 3 se llama generosidad. Y punto número 4 se llama servicio. ¿Cuánto les gusta servir? Ahí está. Vamos al versículo número 1. En estos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimento. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siempre que Jesús estaba haciendo milagros, se reunió una gran multitud. Hay una creencia muy rara de que si una iglesia tiene mucha gente, no es de Dios. Esto, cada vez que Jesús predicaba se llenaba de gente. ¿De dónde sacas eso? Tiene mucha gente, sobre todo en México tenemos miedo a iglesias gigantes o grandes con mucha gente y más porque a lo mejor tenemos celos o no sé cómo puedo expresarlo. Sin embargo, cada vez que Jesús predicaba se formaba una gran multitud. Nos dice Marcos que unos momentos antes de esta multiplicación Jesús había estado haciendo tantos milagros. Nos dice Mateo que había sanado a un sordo que era sordo y mudo, cosa que era muy extraña que pasara, y Jesús lo acababa de hacer y se estaba reuniendo una gran multitud. Sabemos por el final de los versículos que eran más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿qué le calculas? Cada uno tenía 4 o 5 niños, más las esposas. Entonces, saquen las matemáticas, es un gentío. La gente buscaba a Jesús por lo que podían recibir de él, más de por quién Jesús era. ¿Estás de acuerdo? La gente buscaba porque sabían que podía hacer milagros. Y por lo tanto, imagínate que aquí en la caseta alguien está sanando gente de cáncer y está comprobado científicamente que lo está haciendo. ¿Qué va a pasar? Toda la gente va a ir automáticamente a esa persona y va a pedirle que lo sane. Había tanta gente que cuenta la Biblia que en una ocasión tuvieron que abrir un hoyo en el techo de una casa para bajar a una persona para que fuera sanada. Hay muchas personas alrededor que están buscando qué pueden recibir de Jesús. Y todos debemos admitir que cuando llegamos a Jesús es lo primero que pasa. Todos llegamos a Jesús dolidos, lastimados, golpeados por la vida, batallando con nuestros hijos rebeldes, pasando a lo mejor por un divorcio, batallando con la escuela, batallando con problemas económicos. Todos llegamos así buscando a Jesús y diciendo: Jesús, aquí estoy, necesito de ti, necesito que me sanes, necesito que suplas mis problemas. Con el paso del tiempo, todo cristiano maduro cambia la perspectiva y dejas de ver qué tanto puedes recibir de Jesús y qué tanto puedes empezar a dar, qué tanto Jesús puede dar a través de ti. Y te empiezas a volver un instrumento en las manos de Jesús para las personas que más necesitan. Y eso es algo que todo buen cristiano tiene que hacer. Y empezamos a buscar la manera de servir a la comunidad, de amar a las personas. La Biblia dice que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es similar: amar a tu prójimo como a ti mismo. A conocer más a Jesús, automáticamente tu corazón empieza a no desviarse, pero a ir hacia las personas hacia tu lado y ver qué necesidad tienen. Y en lugar de decir: Señor, suple mis necesidades, empiezas a decir: ¿qué puedo suplir las personas del lado? Y automáticamente empiezas a servir. Servir lo vamos a ver en el punto más adelante, entonces no vamos a hablar mucho de eso. Cada vez que Jesús empezaba a actuar, multitudes venían a él. Punto número 2, di conmigo: compasión. Dilo conmigo una vez más: compasión. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice la Biblia: Jesús: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. ¿Alguna vez has sentido un dolor en tu estómago? No por los tacos que te comiste anoche,
sino un dolor en tu estómago por algo que estás viendo que alguien está sufriendo. ¿Te ha pasado? Ese dolor que te retuerce, que dices tú, no puede ser que eso esté pasando. A veces lo ves en una imagen en internet, a veces lo ves con un niño que está pidiendo comida en la calle, un niño huérfano, lo que sea, pero sientes ese dolor. Compasión, como Jesús lo está diciendo, siento compasión por ellos. Es más que lástima. Lástima es cuando, pobrecito el perrito está, no sé, se le rompió una pierna y se te olvida de los 5 minutos al minuto. Es más que empatía, que aún empatía es sentir un poquito qué es lo que está pasando con esa persona. Wikipedia dice que la compasión es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro, y el deseo y la acción de aliviar y reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Es ese deseo de, no importa qué tengas que hacer, voy a suplir la necesidad de esta persona. Spurgeon, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, o el Carlos Spurgeon, si quiere estar en México, dijo algo, y ver lo que dice acerca de la compasión. Supongo que cuando nuestro Salvador miró ciertas caras, aquellos que le observaron de cerca percibieron su agitación interna era muy grande, sus emociones eran muy profundas, y luego su rostro lo traicionó. De sus ojos brotaron como lágrimas y vieron que su gran corazón estaba listo para estallar con dolor por lo que sus ojos miraban. Fue movido con compasión. Toda su naturaleza se agitaba con compasión por los que padecían. Dices tú, nada más tienen hambre. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez has ayunado más de un día? 2 días, 3 días. ¿Alguien ha ayunado? Porque estás enfermo, o porque eres bien cristiano y quieres ayunar, no sé. Por ser bien cristiano, creo que lo más que he ayunado, y tenía como 15 años yo creo, fue como una semana. No pasa nada. Literalmente, si un día se te antoja todas las hamburguesas del mundo, 2 días y se te antoja todo el espagueti del mundo, pero después de 2, 3 días se te quita el hambre y es pura agua lo que estás tomando y está bien. Ya después de un rato pues tienes que comer, ¿no? Pero no se estaban muriendo de hambre, son 2, 3 días. Sin embargo, Jesús siente compasión con ello, y vamos a ver más adelante ese detalle tan chido. Esta es la única ocasión en la Biblia, en todos los evangelios, que Jesús dice en primera persona, tengo compasión de ellos. Sí, la Biblia está llena de ocasiones donde la Biblia dice, y Jesús tuvo compasión de ellos, escribiendo cualquiera de los evangelistas. Y Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó, y Jesús tuvo compasión de ellos y hizo esto. Aquí el escritor específicamente lo hace en primera persona y dice Jesús, tengo compasión de ellos. Cuando yo estaba recién cristiano, me convertí como a los 13, a los 15 empecé a involucrarme más en la iglesia más o menos. Fui a un hospital de niños en Culiacán, Sinaloa. Es una ciudad muy grande, entonces tiene un hospital específico para niños. Fui porque la muchacha que me gustaba estaba yendo también. Entonces fui a ese hospital y fue muy hermoso. Estábamos orando por los niños enfermos y todo era una belleza, por así decirlo, porque estás haciendo la obra de Dios. Sin embargo, llegamos a una parte donde ya tenías que vestirte diferente y era el área donde estaban los niños con cáncer terminal. Yo tenía 15 años. Entramos y oramos por esos niños, mantuvimos la cara fuerte todos. Recuerdo tan claramente que cuando salí de esa puerta, no sé qué fue un dolor de estómago, literalmente me tomó al suelo llorando, y tenía 15 años. Tenía muchas cosas que preocuparme, si quieres decirlo así, que no tenían ningún sentido. Pero tenía 15 años y hubo un dolor tan fuerte por esos niños tan hermosos, que sabía que a lo mejor si venía el día siguiente ya no iba a encontrar 3 de ellos, 2 de ellos, porque ellos estaban sufriendo. Y esa era una compasión que jamás había sentido, que solamente Dios pudo tener. Jesús aquí dice, tengo compasión de ellos. Y dices tú, ¿por qué es importante esto? La primera vez que Jesús hizo esta multiplicación de los panes que se describe en los 4 evangelios, fue una multiplicación de los panes para judíos. O sea, andaban en una ciudad judía y entonces multiplicó y comieron todos y se saciaron y bla, bla, bla. En esta ocasión está en un área 100% gentil. Algo que tienes que saber es que para los judíos tenían 2 reglas acerca de los gentiles y los describían de 2 maneras. Uno, los gentiles eran como perros. Se oye muy fuerte en nuestra cultura. Los judíos eran como perros. Y número 2, mujeres disculpen, los judíos decían, Señor, no me hagas perro y no me hagas mujer.
En aquel entonces la cultura era muy diferente a la nuestra. Mujeres, las amamos. No haríamos nada sin ustedes. Mujeres rock the world, ¿cómo dice la canción? Pero en aquel entonces era muy diferente. Y los judíos decían: no me hagas gentil, ni no me hagas mujer, ni perro. Están en un área gentil 100%. Y Jesús va ahí y multiplica los panes. Y dices tú: bueno, Josué, sí. ¿Y qué tiene que sean gentiles? Oh, sorpresa, si se te ha olvidado, tú y yo somos gentiles. ¿Estás de acuerdo? Al menos que haya algún judío por aquí. Si eres judío, eres bien chido. Quiero conocerte al final. Pero tú y yo somos gentiles. Jesús se tomó el tiempo, caminó las millas que tuviera que caminar, hacia donde tuviera que estar, para llegar y atender gentiles. ¿Qué te quiere decir esto? Por su amor y su compasión, Jesús fue más allá de los judíos y fue a ti y a mí, a una cruz, a morir, a ser sacrificado por ti y por mí. No tenía que hacerlo. Jesús no tenía que morir por los gentiles. Él vino, y lo dice varias veces, Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, se tomó varios momentos muy específicos para ir al pueblo gentil y hacer milagros específicos. ¿Qué te hace ver esto? ¿Qué me hace ver esto? Jesús es bien tierno y toma cuidado de cosas tan sencillas como el hecho de que tienes hambre y siente compasión. No siente lástima, no siente empatía, no siente pobrecito, no, siente compasión por ti. Él se duele con tu dolor, Él se duele con lo que estás pasando. No sé qué estés pasando. No sé si estás pasando por un problema económico, una enfermedad. No sé si estás pasando por un problema con tu familia, como te digo, un divorcio, tus hijos están siendo rebeldes. No sé qué esté pasando contigo. Jesús tiene compasión de ti. Jesús tiene compasión de mí. No importa qué tan grande tenga que ser el problema, o a veces lo volteamos al revés: qué tan chiquito es nuestro problema. No tengo para el pasaje de regreso a mi casa. Jesús tiene compasión de ti. Aquí está teniendo compasión de ti, de ellos, porque no tenían nada que comer, no tenían un pan. Y Jesús siente ese dolor que describe Spurgeon, siente ese dolor en su estómago por esas personas. ¿Qué te está dando a entender? No importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan chiquito sea tu problema, Jesús tiene compasión de ti y está dispuesto a escucharte. Ve a Jesús, versículo de los más famosos de la Biblia: clama a mí y yo te voy a responder. No tengas miedo de qué tan grande o qué tan chico sea tu problema. Dios tiene compasión de ti. Cuando mi hija Mercy, esa chiquita de acá bien bonita, tenía como un año aproximadamente, cometimos un error de papás primerizos y tuvimos una carne asada en la casa de mis papás, unas casitas muy chiquitas, y nos volteamos por un segundo. Nunca te voltees por un segundo si tienes hijos chiquitos. Y de repente la niña fue y hizo esto en el asador y tocó el asador por, ¿qué te gusta? ¿2 segundos? ¿3 segundos? Y empezó a llorar y pues ¿qué pasó? Y le vimos la mano toda quemada, ¿no? No la puso ni siquiera arriba, tocó el asador por fuera que estaba ardiendo. Fue horrible. Fue horrible. Y les iba a poner fotos, pero estaban tan feas las fotos que no quería que uno se me desmayara. Se le llenaron las manos de burbujas y fue horrible. No le quisimos llevar a la Cruz Roja o al hospital, porque lo que hace el hospital normalmente es que arrancan todas las burbujas para limpiar, y realmente no estaba sucio, nomás había quemado porque fue por fuera. No puedo explicarte el dolor tan grande que fue esa noche, que tuvo que dormir en mis brazos y los brazos de mi esposa, con un vaso de agua metido fría, la mano en un vaso de agua fría toda la noche, porque pues cuando te quemas, no te quemas nada más exteriormente, sino empieza a calentarse por dentro. Y era la única manera que se calmaba. Hacía pipí como 50 veces por el mano de agua dentro del vaso. Y fue horrible. Compasión es que me hubiera cortado la mano yo, para que pudiera dejar de sentir el dolor. Sé que todos los que somos papás entienden eso. Te hubieras cortado la mano, me hubiera cortado la mano para que ella dejara de sentir el dolor. Gracias a Dios, a cremitas, aceites, etcétera, etcétera, su mano está perfectamente bien. Y después de, no sé, 3 semanas las burbujas se deshicieron y andaba como si nada la niña, ¿no? Pero ese dolor tan fuerte, dice la Biblia que si nosotros como padres amamos así a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama y se encarga de nosotros? Punto número 3, versículo 4 al 7, ve conmigo. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaba
Se sentaron en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los partió, los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Punto número 3, di conmigo generosidad. Dile conmigo de nuevo, generosidad. Estaban en el desierto, en un área gentil, 100%. Y Jesús les dice, ¿cómo alimentamos a esas personas? Y los discípulos así como que pues no hay ningún Oxxo cerca, no hay ninguna ley, ningún Soriana cerca. Pues, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Y la verdad me sorprende la pregunta de los discípulos, ¿cómo vamos a lograr responder esto, resolver esta situación? Hay menos gente que la ocasión anterior. Unas cuantas páginas atrás vas a encontrar que Jesús multiplicó todavía más panes y los discípulos están dudando. Qué interesante, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí sí. Dios te acaba de hacer una obra milagrosa. Dios te acaba de proveer los 50 pesos que ocupabas para terminar de pagar la escuela y de repente, un segundo después, estás llorando porque se te perdieron 5 pesos. ¿Te ha pasado? Dios te acaba de regalar un carro y 5 minutos después te enojas porque se le acabó el aceite. O te regalaron un carro, pero es de 8 cilindros. Y empiezas a dudar de las cosas tan obvias y tan tontas. Jesús te proveyó lo que tenía que proveerte. Me pasó esta semana pasada. Al rato les voy a platicar, pero alguien nos regaló una camioneta y bien contento yo porque pues tenía muchos años queriendo tener una camioneta, pero es de 8 cilindros. Y ahí voy por la calle principal de Ensenada manejando y pues es de 8 cilindros y entonces vas viendo qué tan rápido baja la gasolina y sí, baja muy rápido, ¿no? Y esa semana no tenía ni un 5 específicamente porque me había gastado dinero en otra cosa, echando gasolina. Y iba preocupado, Señor, ¿de dónde voy a sacar para echarle gasolina al carro? Y de repente Dios me dice, y no me dijo así, no, pero así como, dude, o bro, o hijo, o lo que tú quieras, te acabo de regalar un carro. ¿Y estás preocupado por cómo le echar gasolina? O sea, y los discípulos acaban de hacer un par de hojas, si quieres llamarlo así en la Biblia. Acaba de Jesús multiplicar el pan para más gente. Y de repente tienen dudas de cómo lo van a hacer. Es muy interesante. Tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y confiar 100% en Él. Jesús específicamente, y por eso le llamo generosidad a este punto, le pide a los discípulos que den sus panes. La vez pasada que esto pasó, dice la Biblia que pregunta a Jesús, ¿cuántos panes tienen? Iba pasando un niño con una canasta de pan y los discípulos se fueron contra él, lo golpearon, le quitaron los panes. No es cierto. Eran los panes de un niño que iba pasando. En esta ocasión, Jesús pregunta, ¿cuántos panes, di conmigo, tienen? ¿Cuántos panes tienes tú? ¿Cuántos panes tengo yo? Jesús les dice, ¿cuántos panes tienes tú ahorita? Y los discípulos tienen que entregar todo. Ni siquiera era suficiente para ellos. Son 12 discípulos, más las mujeres, más Jesús. Y eran 7 panes. Ni siquiera era suficiente. Imagínate, no nos alcanza eso para comer todos aquí juntos. No. A lo mejor nada más para Manuel y yo. Jesús les pide que entregue todo. La Biblia nos dice, nos cuenta la historia de una hermosa viejita que están en el templo entregando la ofrenda. Y hay muchos gente entregando mucha cantidad de dinero y mucha cantidad de ofrenda, pero de repente llega esta viejita y dice que entrega unas cuantas moneditas y Jesús les dice, ella dio más, y todos dicen, ¿pero por qué? Y Jesús les dice, ella entregó todo lo que tenía. Seguir a Jesús va a requerir que entregues todo. Me gustan mucho las películas. Una de ellas, de mis favoritas, se llama En busca de la felicidad o Pursuit of Happiness, como quiera. ¿La han visto? Con Will Smith. Hay una escena muy impactante y cuando estaba preparando esto me llegó. Él está fuera del edificio y está el dueño de la empresa, que obviamente es riquísimo, y subiéndose un taxi le dice, hey, se me olvidó mi cartera, préstame $5. Y saca la cartera y se da cuenta que tiene 5 y $1 más, creo. Y así como, pues, si quieres subo por la cartera y te la traigo. No, me tengo que ir. Y saca el dinero y entrega todo y se lo da a una persona que tiene 1,000,000 de veces más que él, pero decide entregar todo. Y vas a decir, con razón invitó Manuel a Josué a la iglesia, ya es el momento donde nos van a empezar a pedir dinero. La verdad, en Horizonte, y es algo muy particular, creo que todo pastor entiende esto. Si te invitan a que pidas dinero, es de lo peor que te pueden pedir hacer, que vayas a invitar a una iglesia y pide dinero, así como que no, eso déjaselo al pastor de la iglesia. Simplemente no lo hacemos, es algo muy raro, es muy extraño.
Pero ya que estamos hablando de eso, paga tus diezmos y tus ofrendas, punto final. A Dios no le interesa la cantidad, le interesa la actitud de corazón. Por eso esta viejita dio más que este montón de gente que estaba dando todo lo que les sobraba. Pero esta viejita estaba dando lo único que tenía. Los discípulos solamente tenían 7 panes. Pero Dios toma estos 7 panes, y los multiplica para 4,000 personas. ¿Te imaginas? Imagínate que empieza a partir un pan. Sí, está bien rico, ¿no? Y que empiece a multiplicarse. ¿Te imaginas qué increíble sería que fuéramos con los indigentes y que tuviéramos esta fe para multiplicar los frijoles? Que fuéramos una brigada médica y se multiplicaran los medicamentos. Está bien rico. ¿Alguien quiere? No es cierto. Me he encontrado muchas veces a mí mismo aferrado a que me alcance lo que tengo. Soy enfermizamente muy organizado y muy administrado. Veo cosas y creo que es algo que Dios ha dado, que puede irse por muy malo o por muy bueno. Si llego a un lugar, veo todo lo que está mal, no para criticar, sino para ver cómo podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a la iglesia en Horizonte, es literalmente llegar y ok, cambiar esto, y es natural en mí. De la misma manera, soy bien organizado con mi dinero, al punto que lo metes en sobrecitos y esto va a ser para el internet y esto va a ser para esto y bla, bla, bla. O tengo una aplicación en el teléfono para ver cómo estoy gastándome todo el dinero y así no gastarme en tonteras o ver que gasté más en el perro que en los pañales o cosas así. Pero estoy muy organizado y me he visto a mí mismo forzado muchas veces administrándome, y créeme que cuando lo hago a veces es cuando menos alcanza el dinero. Pero cuando empiezas a ser generoso, Dios multiplica de una manera increíble. Me encantan las matemáticas y estas matemáticas no tienen sentido. Si tienes 100 pesos y regalas 10 y te alcanzan más los 100 pesos, no tiene ningún sentido. Al contrario, era para que pagaras el internet o lo que tú quieras. Pero las matemáticas de Dios no tienen sentido. Así como que 1 más 1 es igual a 1 en el matrimonio, o que demos más y seamos generosos, va a bendecirnos más. No tiene ningún sentido. A Dios no le importa la cantidad, le interesa que seas generoso. Y dices tú, bueno, ya estoy pagando mis diezmos y ofrendas, ¿cómo doy más? Bendice, hay un chorro de misioneros, hay un montón de personas con necesidad afuera que ocupan un poquito más. Hace años teníamos un ministerio de indigentes en Horizonte, muy hermoso. Íbamos de lugar en lugar en un carro con comida para darles de comer, y me di cuenta que muchos de ellos, de hecho la mayoría, no eran lo que esperábamos de un indigente, que eran alcohólicos o drogadictos o eso. No, eran personas que les faltaba un empujoncito para salir adelante. O sea, tú sabes lo difícil que es pagar una renta y a veces no te alcanza, y esas personas habían perdido su casa de renta porque no tenían 1,500 pesos para pagar una renta y les falta un empujoncito. Están bien, tienen trabajo, tienen sueldo, tienen un carro, duermen en el carro porque no les alcanza a lo mejor para pagar el depósito de la casa. ¿Tiene sentido lo que les digo? O ya que tienen su casa, no tienen para poner un refrigerador o un minibar para poner comida chiquita o lo que tú quieras. Les faltaba un empujoncito. Hay muchas personas que necesitan ese poquito más. Y sé que a veces parece que dices tú, dar 10 pesos, 5 pesos, 100 pesos no es nada. Créeme, para un misionero es muchísimo. Dios ha sido muy generoso con mi familia, sin sentido, solamente porque Él quiere. Para contarles la historia, hace 2 años Jonathan me habla por teléfono y me dice, Josué, ¿qué color te gusta? Y yo digo, no sé, pues si es para una guitarra, Sunburn o algo así. Si es para un carro, blanco, negro. Si es para esto, pues otro color, ¿no? Las mujeres pues me gustan güeritas, etcétera, etcétera. Mi mujer me gusta güerita, perdón, soy más bonita. Y me dice, quiero que vayas a toyota.com y escojas un color de un carro. ¿Y eso? Me dice, hay una persona, un misionero que va a Horizonte, que quiere regalarte un carro del año. Y yo digo que he escuchado eso en podcast, he escuchado eso en pastores famosos que dicen que les regalaron un carro y cosas así. Yo así como que, Señor, no puede ser. Y estaba mi esposo a un lado conmigo y estábamos en una videollamada y no me la creí. Literalmente fui a la computadora, escogí un carro, escogí un color de un carro. Mi esposa fue al otro lado porque yo no puedo cruzar, recogió un carro y se lo trajo. En ese mismo viaje, Jonathan se trajo un carro y la cargada de misiones se trajo otro. Una persona decidió comprar 3 carros
de $20,000 cada uno para bendecir. Y digo, Señor, gracias. Llegó el carro. Al día siguiente nos fuimos de tour a servir por 10 días y el carro quedó ahí parado en la iglesia y yo bien emocionado de que quería manejar el carro. Y Dios es bueno. En la otra camioneta que les digo, me escribió literalmente un sábado a las 10 de la noche una muchacha. Bueno, le comenté en uno de sus posts en Instagram que estaba muy chilo su carro y me dice, quiero regalártelo a ti y a tu esposa. Una camioneta de 8 cilindros. Pero esto es lo más chistoso. Me dijo, me voy a salir a San Diego, a Los Ángeles mañana en la mañana. Fuimos a la iglesia el domingo, servimos, fuimos a comer, llegamos a su casa, busqué los guardafuegos, encontré las llaves y nos llevamos el carro. Y es hora que no veo a la muchacha porque hasta Los Ángeles eso va a ser menos de 3 semanas. Así que Dios es bueno sin ningún sentido. No ocupa de nosotros, no ocupa de nuestra generosidad. Sin embargo, cuando somos generosos y entregamos lo que tenemos, es una oportunidad de mostrarle a Dios que que somos todos de Él, que es solamente por Él que estamos aquí, es solamente por su misericordia, es solamente por su gracia, es solamente por su amor. Y tenemos que dar todo por Él, todo. Jesús estuvo dispuesto a venir, entregarse en una cruz por ti y por mí, dar todo de Él hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Nosotros tenemos que dar todo de nosotros. Y eso nos lleva a nuestro punto número 4. Di conmigo, servicio. Dile conmigo más fuerte porque está bien chido. Servicio. Estado. Versículos 6 al 9. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescadillos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Este día había unos 4,000 personas en la multitud y Jesús les envió a sus casas luego de que comieron. Jesús usa los panes de sus discípulos, pero también usa a los discípulos para servir. Eso es bien interesante. Jesús usa los panes de los discípulos y luego usa a los discípulos para servir. Andar con Jesús significaba servir todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya sea abriendo paso entre la gente, trayendo a los enfermos, trayendo gente sucia, trayendo gente con lepra. Significaba servir todo el tiempo. Los discípulos entendían eso. Ya tenían aproximadamente, 2 años caminando con Jesús día a día. Y ellos sabían que estar con Jesús significa servir todo el tiempo. Jesús manda a los discípulos a repartir los panes. Los discípulos están cansados, también tienen un hambre de perro bailarín, diría. Tienen un hambre tremenda, están bien cansados. Y Jesús llega y les dice, vayan y repartan esto. Y después, Jesús es ecológico, levanten todo lo que sobra. Los hace trabajar. Es bien interesante. Vemos aquí un ejemplo de la iglesia fascinante. Me encanta, date cuenta de eso. Tenemos una multitud con hambre. Tenemos una multitud que puede desfallecer en el camino y una multitud que viene desde muy lejos para escuchar a Jesús. Pero tenemos a la iglesia con un Dios todopoderoso. Tenemos personas dispuestas a darlo todo y personas dispuestas a servir en amor por las personas. Qué ejemplo tan sencillo en unos versículos donde Jesús está multiplicando el pan, de ver la iglesia en servicio. Los discípulos estaban bien dispuestos a servir. Nos dijeron, esto es muy poquito para nosotros. Repartir los panes, mejor que vayan esos. Mira, hey tú chavo, ve y empieza a repartir los panes. No, ellos entendían que tenían que hacerlo. No empezaron a delegarlo como los pastores tenemos por costumbre. No se le hizo poca cosa, al contrario, ellos fueron a servir. Te recuerdo algo que ya hablamos anteriormente. Están sirviéndole a gentiles, personas que los judíos consideran perros, y ellos están bajándose de su pedestal judío, si quieres llamarlo así, porque Jesús dio la orden, vayan y repartan. Y ellos toman las canastas y empiezan a ir a repartir los panes a los gentiles, a personas que no respetaban. Sin embargo, deciden honrarlas porque Jesús lo hizo. No dijeron, Señor, esto no es para mí, esto es para que ellos son gentiles, que les sirvan entre ellos, que como las migajas se caen de la mesa de los amos, como dice la Biblia. No.
ellos empiezan a servir. Ellos empiezan a servir a Dios. Servicio. Servicio es de las cosas que más me fascina predicar cuando estoy arriba, porque me encanta servir. Creo definitivamente que el hecho de que tengas un anhelo por servir es una muestra de que Jesús está obrando en ti. Me convertí, le repito, como a los 13 años. Alrededor de los 15 me cayó el 20 de que pues tenía que dedicarme más a Jesús. Dios puso un fuego en mi corazón increíblemente fuerte que no puedo explicar hasta la fecha por empezar a servir. Recuerdo saliendo de primero de prepa, me iba caminando a la iglesia en Culiacán y recuerdo que llegué a la oficina varias veces y le decía a la persona encargada, se llamaba César, le decía, ponme a limpiar, ponme a hacer lo que sea, quiero estar en la iglesia. Dios puso una pasión por servir en la iglesia de una manera muy fuerte. Mi primer ministerio se llamaba Acetatos. ¿Alguien sabe qué es eso? Solo los que tengamos más de 30 vamos a saber a lo mejor. Fue el ministerio de Acetatos. Mi iglesia en Culiacán era muy interesante, era un vivero muy grande, se reunían como 1000 personas y el pastor era arquitecto, entonces mandó construir una plataforma como de 2 metros alta y en la plataforma puso una estructura de metal como el techo, pero así parada, y compró una, ¿cómo se llama esas? Una de esas, pero en aquel entonces se bajaban y se subían, una cortina, gracias. Entonces tenías que escalar literalmente por un lado con ese palo y ponerlo arriba y luego tirarte y bajar la cortina. Y es bien chistoso, anoche que estaba pensando en el mensaje me estaba acordando de cuando hacía eso y dije, ¿dónde conectaba el cable del HDMI para que fuera la computadora? ¿Quién ponía la computadora? Y yo sí, eran acetatos. Paréntesis, si no sabes qué es un acetato, jóvenes, niños, ¿no es cierto? Es un pedazo de plástico de tamaño carta transparente que agarrabas un Sharpie y escribías la canción anhelando que la persona que escribiera tuviera buena ortografía y bonita letra. Y escribían las letras de las canciones y ya pues las ponían ahí. No había proyectores tan chilos como los que tenemos ahorita. Entonces, llegué tarde tantas ocasiones. Era un niño de 15 años. Imagínate todo el servicio ya cantando con 1000 personas enfrente y yo escalando la cosa esa, poniendo esa cosa, bajando esa cosa y poniendo las canciones. Como todo buen acetaísta o como quiera que siga esa cosa, ponías la canción siempre al revés porque pues es muy chistoso. Después de eso me involucré en el ministerio más hermoso de toda la iglesia y que algunos de allá van a saber, que es el ministerio del sonido. Me fascina el sonido, me encanta, literalmente sirvo en el sonido todavía de pastor una vez cada al mes mínimo porque me fascina. Y de ahí me metí a alabanza y fui líder de alabanza como por 7 años en Horizonte. Pero Dios puso un deseo de servir bien fuerte, una pasión bien grande. Quise retirarme por un tiempo de servir en la iglesia y me involucré más en trabajar por fuera y me fue muy bien por un año más o menos, 6 meses, un año. Seguía yendo a la iglesia sirviendo constantemente, pero me enfoqué más en trabajar. Dios se encargó de cerrar todas las puertas del mundo afuera para que empezara a servir en la iglesia de tiempo completo. Mi último trabajo, yo estaba trabajando con un amigo de que va a la iglesia y un día iba llegando yo al negocio y sale el pastor Juan Domingo, que es el papá de Jonathan, y me dice, hola Josué, bye, y se va. Y me llama mi jefe a la oficina y me dice, vino pastor Juan a decirme que si te puedo dejar ir para que trabajes en Horizonte de tiempo completo. ¿Ok? Nunca quise dedicarme a tiempo completo. Creo que pastores sabemos que no nos queremos dedicar al pastorado. No es por ahí, no es algo que, no sé, no era algo que llamara, sí me llamaba mucha atención, no era algo que estaba persiguiendo, pero Dios hace las cosas y pues Dios lo hace, ¿no? Servicio, sirve en una iglesia. Creo firmemente que servir en tu iglesia local es una de las cosas que más te harán crecer como un cristiano. Y sé que eso oye bien egoísta decir, ¿por qué quieres que sirva en la iglesia? Créeme, servir en tu iglesia local te va a hacer crecer como un cristiano así, así, súper rápido. Creo firmemente que si sirves en tu iglesia encontrarás que eres parte de la familia. Y que si estás enfermo, van a ser los primeros en buscarte. A veces antes que tu propia familia de sangre. Servir en tu iglesia te vas a dar cuenta que somos una familia. Creo firmemente que el deseo de servir es un resultado que Dios está obrando en tu vida. Si tú tienes ese deseo de servir, es algo que Dios está creando en ti. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, de repente Jesús se encuentra con él en el camino y lo deja ciego, se levanta, sana, bla, 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 y se vuelve cristiano. Hay un cambio tan profundamente en su corazón
y velo, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Es solamente por su Espíritu Santo que Él empezó a querer anhelar y dar un cambio radical. Ese cambio radical es algo que tú puedes ver en tu vida cuando empiezas a tener un anhelo por servir a Jesús con todo tu corazón. Jesús estuvo dispuesto a venir y servir. Recuerda eso, Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega, el Príncipe de paz, el unigénito del Padre, en quien todas las cosas son sostenidas, y decide dejar su trono, su lugar más alto, y venir y lavar los pies apestosos de Pedro. Si Jesús estuvo dispuesto a dejar toda su majestad y gloria, venir y tomar forma de hombre, dice la Biblia, tomar forma de hombre es estar dispuesto hasta morir y hasta la muerte de cruz para venir y servir y entregar todo por ti, entregar todo por mí, entregar todo por los judíos, entregar todo por los gentiles. Él estuvo dispuesto a darlo todo por ti y por mí. ¿Cuántos más nosotros tenemos que dar todo de nosotros? Todo. Y con todo me refiero hasta la última gota de sudor. No hay nada más satisfactorio, y si lo has sentido y si no lo has sentido, búscalo. No hay nada más satisfactorio que estar bien cansado porque serviste todo el día a tu Señor Jesús. Se siente tan bonito, se siente tan bien, se siente tan correcto, se siente, así es como debe ser. No hay nada más satisfactorio que cansarte hasta no poder más porque has servido a Jesús todo el tiempo. ¿Cómo? Sirviendo la entrada, sirviendo la alabanza, llevando el evangelio donde quiera que tú seas. Y a lo mejor vas a pensar, mi iglesia local no ocupa mi ayuda, ya todo está perfectamente bien. Confesión pastoral, aunque parezca que todos estamos bien, a veces tenemos un desastre y sabemos que hacer que todo se vea bien bonito, pero a veces estamos batallando porque nos falta servidores. Te aseguro, sin ni siquiera haber conocido a la persona de los niños ocupa más ayuda. Siempre. Las personas de la bienvenida ocupan más ayuda, siempre. El grupo de alabanza ocupa más ayuda, siempre, siempre. El pastor ocupa un abrazo, siempre, ¿verdad? Todo el tiempo ocupamos tu ayuda. Y dices tú, ok, bueno, no quiero servir en la iglesia. Lo respeto, está bien, pero quiero servir. Hay un montón de orfanatorios que ocupan ayuda. Hay asilos de ancianos que ocupan ayuda para bañar a los viejitos, para darles de comer a los viejitos. Hay un montón de niños afuera que no tienen casa, que ocupan ayuda. Y dices tú, bueno, eso está muy desconectado de mí. Ok, vamos a conectarlo más. Tal vez tu vecino de al lado, esta mamá soltera que acaba de perder al esposo porque el marido se fue de la casa borracho y tiene 2 niños y ella ahora ocupa ir a trabajar para mantener a sus niños. Ocupa que le cuides a los niños y tú tienes tiempo para cuidar a los niños, para que ella pueda ir a trabajar y mantener su casa. Tal vez el indigente que cruzas todos los días tiene frío y tú tienes 5 chamarras en la casa, 5 suéteres. Sé que hace mucho frío aquí en un tiempo, nevó hace poco, ¿no? Hay mucha gente que tiene frío. Algo que empezamos a hacer en Horizonte, que lo copiamos de mucha gente que lo estaba haciendo. Tenemos una pared muy grande, entonces literalmente pedíamos ropa y la poníamos colgada afuera y la gente llegaba y pasaba por ella y se la llevaba, chamarras y todo eso. Ni siquiera lo anunciamos a la iglesia. Me encantó, fue el staff el que empezó a hacerlo. Las personas que trabajamos en la iglesia empezamos a traer nuestras cosas y las poníamos afuera y así se iba. Es muy interesante. Tenemos que empezar a servir a la comunidad. Imagínate el impacto que tendrías en la comunidad si de repente un grupo de cristianos, una iglesia de 100 personas, de 1000 personas se levanta y dice, y vas a los orfanatorios, vas a los asilos de ancianos, decir, nos vamos a comprometer a venir 2 veces a la semana a venir a apoyarte. Y esas personas son cristianas, van a tener un impacto. Van a decir, wow, ¿qué está haciendo iglesia local? Me estás diciendo que tienes apoyo comunitario, ayudas a la comunidad. No hay nada mejor que podamos hacer que apoyar a la comunidad. Tenemos escuela de liderazgo en Ensenada. Les dije, lo mejor que podemos hacer como grupo de jóvenes es ir al parque y arreglar los juegos de los niños que están todos rotos. ¿Sabes qué va a hacer la gente? Va a decir, ¿y estos quiénes son? No tienes que ponerte camisetas cristianas, no tienes que vestirte de blanco. Ve y hazlo.
La gente va a decir, ¿quiénes son? Se te van a acercar. El periódico va a llegar de repente y te va a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y vamos a empezar a impactar el mundo. Este es el evangelio. Son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Es levantar una canasta de pan y llevarla al necesitado. No te preocupes por el milagro. Jesús ya lo va a hacer. Él se encarga del milagro. Él multiplicó los panes. No tú, no yo, no Pedro, no Juan, nadie. Jesús hace el milagro. Tú despreocúpate por eso. Nuestro trabajo es obedecer a Jesús, levantar una canasta de pan y repartirla. Y si sobra, levántalo y llévaselo a otros más. Y si va a sobrar, porque Dios va a multiplicar. Eso es el evangelio, buenas noticias para ti, para mí, para tu prójimo, para todas las personas alrededor de ti. ¿Por qué no te pones de pie?